uno de los titulares más grandes de la semana, y me impacta más, Teresita, porque tiene que ver con cómo lo transmiten los medios. Por ahí, ya que estamos aquí en radio, aquí en Moby Dick, hablando sobre diversos temas, nos preocupa muchísimo el tema de la salud mental. Y ven, estoy viendo también a veces en la televisión los zócalos, cómo titulan, ¿no? Los alumnos planeaban un tiroteo, pánico en las escuelas. Y te decía, me preocupa cómo transmiten periodistas o quienes están al frente de determinados programas, especialmente a la mañana, y que por lo menos en tres o cuatro que observé, no llaman a especialistas. Cuidado, es decir, en este sentido de, no estoy diciendo solamente que venga un psiquiatra, un psicólogo, pueden llamar a gente que trabaja en comunicación, gente que trabaja especialmente, ¿no? que están formados y que tienen mucha data de esto, especialmente con lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos hablamos de esta locura de que uno sube a un edificio y empieza a disparar contra la gente. Bueno, quizás estás hablando de lo que pasó esta semana pasada en Maswich, donde se descubrió que un estudiante y un grupito de estudiantes tenían un grupo de WhatsApp que anunciaban que iban a planificar un asesinato, un tiroteo en la escuela. Una de las cuestiones, al haber trabajado más de 30 años en equipo de orientación escolar, que los medios de comunicación hacían decir, se reunían en la puerta de esa escuela de ingeniero Maswich en Escobar y le preguntaban a las familias cómo habían actuado los directivos y decían que no habían hecho nada, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, cuando informaban, eh, las autoridades del establecimiento actuaron de acuerdo a cómo debían actuar. Primero, proteger la integridad de todos los niños, niñas y adolescentes, dar aviso a inspección, se empieza a intervenir, pero sin hacer pública la identidad de los chicos. Pero claro, estas noticias ganan mucho sensacionalismo. Ya semanas anteriores, las últimas semanas, vienen sucediendo distintos hechos que los denominan violencia en la escuela y en realidad no son violencia en la escuela, es la violencia social que se termina reproduciendo en la escuela. En Salta había un estudiante que había llevado un machete y amenazado compañeros. Un hecho similar con un arma había ocurrido en la provincia de Tucumán. Aquí habían dado noticias en José Cepaz, no sé si de peleas u otro hecho similar, de violencia. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en realidad con niñeces y adolescencias? Tenemos que pensar qué nos pasa a los adultos en relación a nuestros niños y adolescentes y a la violencia social, que no solo se propaga por todos lados, sino que se proclama como las nuevas formas de convivencia. Entonces, no es que los niños y adolescentes sean más violentos y esa violencia sea escolar, sino que la violencia que se da en la sociedad se replica luego en la escuela. Creo que el tema es amplio para abordar, por eso digo, me llama la atención en cómo se comunica todo esto, porque al fin y al cabo, por ejemplo, entre el sábado y domingo escuchaba a determinada gente de América, de C5N, de TN, estoy hablando de estos comunicadores, sean periodistas, sean locutores, donde planteaban su miedo. Es decir, ellos ponen terror en Ingeniero Maswich, pero era un poco el temor de ellos y lo comparaban con lo que les pasa a sus hijos, porque justamente había visto uno de los locutores llevando al hijo a hablar, y por supuesto el otro el domingo a la mañana estaba asustadísimo porque el hijo está metido en las redes, está encerrado en su casa, bien, no solo con los jueguitos, sino con la computadora, y que dice que habían perdido cosas que es verdad en parte, ¿no? Es decir, esa comunicación que existía en esa idea de familia, que muchos de nosotros nos hemos criado cuando no existía el celular. Hay que decirlo así para empezar. Y ya que citaste esto de la familia, o citaste esto de lo que pasa primero antes de hablar solamente de las problemáticas del adolescente, yo llevaba un poco en una clase hablando con los alumnos el tema de cómo empezaron a pensar en la década del 60 determinados psiquiatras que después van a hacer un movimiento que se llama movimiento antipsiquiatría, como David Cooper, Ronald Lang, Esterson, eran ingleses, psiquiatras, y empiezan a tener esas experiencias primero, en este caso, de darse cuenta cómo la familia ponía
o con pacientes, en este caso esquizofrénicos, digamos, ya estaba como preparando todo para terminar de enfermarlo a esos pacientes y encerrarlos en un manicomio. Entonces, ven, esto de empezar a pensar la familia, ¿qué está pasando con la violencia que hay? Y no tenemos que decir sociedad, en el sentido que es muy amplio. Hoy tenemos que hablar quizás del barrio, de los vecinos de la cuadra, de lo que atraviesa la realidad del país. La violencia empieza en realidad desde arriba hacia abajo y hay discursos de suma violencia desde las más altas autoridades de la nación. Y entonces es como que se legitimó la violencia y se piensa que si alguien es solidario, si alguien tiene compromiso con los demás, si alguien escucha, si alguien puede ser empático, es un estúpido. Entonces, la verdad es que estos discursos son sumamente peligrosos. Una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que siempre la intervención adulta va a favorecer los vínculos entre niños y adolescentes. La verdad es que los dejamos últimamente muy solos con el tema de la pandemia y cierta inseguridad social. Las familias se quedaban tranquilas y los adolescentes se pasaban largas horas conectados, bueno, están en casa. Pero el problema es que no tienen idea cuáles son los peligros a través de las redes sociales. Ya lo hemos hablado el año pasado, uno de ellos fue una nueva patología infanto-juvenil que se ha instalado con mucha gravedad por la incidencia, es las apuestas en línea entre niños y adolescentes. Y otra tiene que ver con el tipo de propuestas que se hacen y que los jóvenes compiten por llevar a cabo determinada situación. Moby Dick. En la resistencia y en la lucha cultural. Volviendo al tema de la salud mental, este 2 de abril, como todos los 2 de abriles desde el año 2008, se conmemora, digamos, no es conmemorar, es tomar a nivel mundial el Día de la Conciencia sobre el Autismo. En realidad el autismo es un tema que en los últimos años, la condición autista, el trastorno del espectro autista, el diagnóstico ha aumentado considerablemente. Es común en estos momentos ver en salas o en aulas tener 2 o 3 chicos, a lo mejor con trastornos del espectro autista, con presencia de acompañantes terapéuticos. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, creo que nuevamente tiene que ver con las posibilidades de comunicación, qué nos pasa con el entorno. En relación al autismo, como en todos los trastornos más graves en cuanto a salud mental, tenemos factores genéticos, tenemos factores ambientales, tenemos algún disparador en algún momento, pero fundamentalmente, bueno, se está estudiando siempre cuál es el origen del autismo, pero siempre tenemos que tener en cuenta estas 3 patas. Fundamentalmente la problemática del autismo tiene que ver con problemáticas en relación a la sensibilidad y en relación a la comunicación. El autismo era considerado hasta el año 2013 en el anterior diccionario de salud mental, que es a nivel mundial cómo se clasifican los diagnósticos de salud mental. Había autismo, síndrome de Rett, síndrome de Asperger, y en realidad el autismo era la forma más grave. A partir del año 2013, con el nuevo diccionario de salud mental, la última versión, la quinta, se empezó a hablar del trastorno del espectro autista y entran dentro de este trastorno lo que antes eran considerados como más leves, como el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, pasan a ser todas formas de autismo. Una de las cuestiones que algunos especialistas ponen en duda es la liviandad que hay para hacer los diagnósticos y la facilidad con que a alguien se le da el diagnóstico de autismo, se le pone de alguna manera como el sellito y empieza a movilizarse, digamos, desde una gran variedad de terapeutas trabajando la temática. Es cierto que hay muchos niños que tienen autismo, pero también es cierto que se está haciendo una sobredimensión del diagnóstico. Y como es un trastorno, digamos, de un espectro, entran una variedad muy, muy, muy grande de características de la personalidad. Lo importante de este día es que tengamos en cuenta
que tomar conciencia de la diversidad y poder ir eliminando las barreras sociales. En los últimos años hubo iniciativas muy buenas al respecto. Por ejemplo, en Malvinas Argentinas, ya desde el año pasado, no sé si del anterior, Navidad sin pirotecnia. Pensemos que las personas con trastornos del espectro autista en general sufren muchísimo con los ruidos de cohetes y fuegos de artificio. Y en realidad es muy importante que se pueda respetar esto. El síndrome del autismo es el lazo azul, y donde vemos una casa que hay lazo azul, sería importante poder evitar ruidos fuertes. También hay algunas funciones de cine en días especiales u obras de teatro que tratan de tener mayor adecuación para evitar alterar la sensibilidad de las personas con autismo y que puedan disfrutar de esa función especial. Bueno, creo que ese día es muy importante. Lamentablemente en nuestro país ese día coincide con el día que se recuerda a los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, por eso también pasa medio desapercibido. Bueno, pero este día lo vamos ahora a charlar porque fue lamentablemente muy triste y grave como se conmemoró desde el gobierno nacional.